7:20 en el territorio continental ecuatoriano. En la revista de Opinión Democracia queremos abrir espacio para hablar sobre un tema político, las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, la posibilidad de lograr los tan lejanos acuerdos fundamentales para el Ecuador, porque lo mejor que pudiera ocurrir es que esto permita encontrar soluciones a los acuciantes problemas que tiene el país, como el desempleo, la inseguridad y otros puntos muy importantes. Para este diálogo hemos invitado al jefe del bloque y asambleísta de Izquierda Democrática, Alejandro Jaramillo, al asambleísta de Pachacuti, coordinador Rafael Lucero, y al periodista Martín Payares del portal digital Cuatro Pelagatos. Vamos a empezar con Alejandro Jaramillo. Bueno, ¿qué está pasando en la Asamblea Nacional? Porque déjeme decir una crítica constructiva. La imagen que siguen generando es de deterioro aún más. Ustedes tienen legítimo derecho, basado en la norma constitucional, de legislar y fiscalizar. Ayer en el juicio político contra el superintendente de compañías, Víctor Anchundia, que terminó siendo censurado y destituido, el propio vicepresidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, llamó la atención a una parte de los asambleístas porque estaban en cháchara, estaban en conversaciones, y uno pregunta desde afuera, asambleísta Jaramillo, si el país está absorto por esa estafa que le han hecho al Seguro Social de la Policía Nacional, más de 900 millones de dólares. Y una de las responsabilidades de este superintendente, por acción o por omisión, en su periodo, era responder por esto. Pero sucede que los protagonistas, los interpelantes, hacen el show y dejan de escuchar las respuestas a quien debieron señalarle aún más por este caso que es tan grave como la estafa al seguro policial. ¿Qué está pasando en la Asamblea Nacional? ¿Cómo recuperar eso y dejar de manejar el doble discurso en unos temas? Muy buen día, asambleísta Jaramillo. Por favor, el audio para escucharle. Sí, no le escuchamos, por favor, el audio. No le escuchamos al aire, asambleísta. Tal vez tenemos... Si es que hay algún inconveniente, le vamos a llamar a la línea telefónica, señor asambleísta Alejandro Jaramillo. Lo importante es escuchar las posiciones que se han asumido precisamente en la Asamblea Nacional respecto de algunos temas de interés, como es legislación. Vamos a tocar la vigencia por Ministerio de la ley tributaria frente a la falta de pronunciamiento de la Asamblea y la parte de fiscalización, como le habíamos planteado al señor asambleísta, qué pasó en este juicio político con el censurado y destituido mayoritariamente superintendente de compañías Víctor Anchundia este miércoles. Muy buen día, señor asambleísta Alejandro Jaramillo. Muy buenos días, Miguel. Un saludo a todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Se ha evidenciado una falta de acción del superintendente, que tenía que verificar y controlar el funcionamiento de estas empresas, pero que esta es la línea más débil. Hay que saber quiénes hicieron estos procedimientos. En las comparecencias se nombró a María Paula Romo, ex ministra de Gobierno. La Asamblea Nacional está cumpliendo con su trabajo. Las 15 comisiones especializadas permanentes, desde el 14 de mayo venimos trabajando. Hemos presentado algunos proyectos de leyes, todos la mayoría de los asambleístas. Se ha aprobado algunos proyectos de ley. Hay algunos vetos que también se han aprobado. Bueno, se viene realizando el trabajo y también hemos hecho el trabajo de fiscalizar, de realizar el control político, y nosotros estamos dedicados a ello. La bancada naranja, la Izquierda Democrática,
está enfocado en ello. Y nosotros tenemos ese compromiso con nuestra gente y esta es la nueva Asamblea Nacional que seguirá trabajando en beneficio de toda nuestra gente, de todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Asambleísta Jaramillo, le citaba, bien ha dicho usted, se mencionó en el juicio a María Paula Romo y ella tendrá que responder por sus acciones u omisiones, pero nada se dice de la etapa del correísmo, que son tan bravos que se exhiben en la Asamblea Nacional, el exministro Serrano, han salido cheques evidenciados para su cercana colaboradora, que hoy reside cómodamente en los Estados Unidos, la señora Christiansen, pero de eso nada. Cuando responde el superintendente, le dan la espalda y comienzan a conversar en la asamblea. Al punto, señor asambleísta, porque esto es bueno decir al país, nadie se inscribió para el debate. Según el testimonio, me remito al testimonio del vicepresidente de la asamblea, Virgilio Saquicela, cuando la asambleísta social cristiana Natalie Jiménez intervino y dijo, ¿cuántos estamos inscritos? Y Virgilio Saquicela le respondió, hasta el momento contamos solamente con su petición. Es decir, se puede juzgar políticamente sin ponerle atención la respuesta del juzgado. Ya no interesa eso, sino hablar solo de la doctora María Paula Romo, del superintendente Anchundia, y nada de los otros responsables, del doctor José Serrano, y el correísmo, señor asambleísta. Mire, así es. Debemos investigar todo, quiénes gestionaron, quiénes firmaron. No podemos creer que mientras aquí se han llevado a los dineros, o sea, se han llevado los dineros de nuestros policías, hay personas que están campantes en otros países, y eso tenemos que realizar primero por parte de la Asamblea Nacional el control político, pero también hay otras instancias. Está la Fiscalía General del Estado. Pues hay que presentar y hay que realizar una investigación y eso le corresponde ya directamente a la justicia ordinaria. Hay que ver también si es que dentro de este control político cabe también el inicio de un juicio político en contra de María Paula Romo, de Serrano, etcétera. Entonces, nosotros tenemos que realizar una investigación, un control político y ver si es que existen las pruebas para poder llamarles a la censura, a la destitución. Bueno, al menos hay que estar claros, de acuerdo con la ley orgánica de la función legislativa, ya pasó el año para que responda el doctor Serrano. Pero sí, María Paula Romo. Claro. Por eso digo, hay que apuntar y muy bien. El señor Serrano, bien gracias en el exterior. Y usted dice, debemos investigar el control político. Uno es el tema judicial, la investigación preprocesal y procesal penal, como manda la Constitución y el Código Orgánico Integral Penal. Pero debemos investigar, ¿por qué no investigan todo? ¿Por qué no se luce la Asamblea sacando los datos de lo que ocurriera con el Seguro Social de la Policía Nacional? Y no solo direccionar, está muy bien que juzguen la actuación u omisión del superintendente censurado ayer, Víctor Anchundia, pero la pregunta es, ¿y el resto? No pasa nada, señor asambleísta. Sí, como le digo, tenemos que realmente hacer esta investigación, ahí en el caso de la exministra María Paula Romo, aún hay para que se sigan realizando las investigaciones por parte de la Comisión Especializada de Fiscalización, y eso le corresponde que realice y inicie estos procesos. Para eso está esta comisión y tiene la facultad y la atribución de hacerlo. Bueno, además María Paula Romo ya fue en la asamblea anterior censurada y no sé si van a emprender otro cuando están campantes los otros. En todo caso, quisiera darle la bienvenida a Martín Pallares, periodista del portal digital Cuatro Pelagatos, su lectura de lo que está sucediendo en la Asamblea, partiendo de este hecho de la fiscalización, una tarea importante que debe emprender la Asamblea Nacional, y la censura y destitución ayer del superintendente de compañías, Víctor Anchundia. Buen día, Martín Pallares.
Sí, hola Miguel, buenos días, gracias por la invitación. A ver, algunas reflexiones sobre el tema, ¿no? Está bien que se fiscalice, eso es una función no solo necesaria, sino constitucional, es una obligación de la Asamblea. Sin embargo, preocupa muchísimo la poca fiscalización que existe casa adentro. Y eso es muy preocupante porque deslegitima la fiscalización casa afuera. Hace poco vimos lo que ocurrió con el asambleísta Eker, no me acuerdo el Recalde, nombre, Recalde, Recalde, Egmer Recalde. exactamente, ¿no es cierto? Sí. Al que lo acusaron de diezmero, fueron palabras textuales, salvaron al corrupto, les dijeron, el correísmo. Era un caso de una claridad absoluta, ¿no es cierto? Estaban las evidencias, estaban los documentos, etcétera. Y sin embargo, la Asamblea se acogió a un espíritu de cuerpo, se lo salvó y es más, se lo premió con la protección de la bancada correísta, ¿no es cierto? Por un lado. Al mismo tiempo tenemos de aquí, y este es un tema que a mí me parece muy grave, ¿no es cierto? El día, el día martes hubo la sesión sobre los Pandora Papers, donde se discutió sobre un informe, ¿no es cierto?, que sobre el que recaían unas dudas y unas acusaciones, ni siquiera dudas, unas acusaciones muy graves sobre su legitimidad, sobre su forma de haberse hecho. Ahí habían acusaciones que tenían que ver con presuntos adulteraciones del documento, etcétera, y sin embargo, 5 horas de sesión, 3 asambleístas hacen denuncias en contra de este informe y resulta que terminan votando una moción que recomienda el envío de ese informe a la Contraloría, a la Fiscalía, o sea que lo legitiman, ¿no es cierto? ¿Y por qué hablo de este caso en el tema de la fiscalización? Porque esa es una forma de fiscalizar. Ese informe alguien tenía que haber hecho alguna propuesta de fiscalizar cómo se hizo ese informe. Es gravísimo lo que ocurrió. Sin embargo, los asambleístas prefieren el show político, ¿no es cierto?, la popularidad, la amplificación de sus actuaciones y legitiman con estos votos un documento en el que muy probablemente hubo una adulteración, una cosa bastante grave. Entonces, sí, yo insisto, la fiscalización es necesaria, pero también hay que fiscalizarse puertas adentro, Miguel. Martín, consecuentemente, ¿crees que estos hechos que se han evidenciado en la Asamblea no le generan una buena imagen ante el país? Y no solo eso, sino resultados. Por ejemplo, el exhortar al presidente Lasso que concurra a la Asamblea Nacional, quizás no es lo que comúnmente se suele decir, un saludo a la bandera, cuando ayer el propio presidente Lasso, cuando le preguntamos, dijo que no irá a la Asamblea y que enviará el informe de la Contraloría junto con una carta a la presidenta de la legislatura. Sí, Miguel, hay que ver también lo que dice la Constitución, ¿no? Y yo no soy especialista, no soy constitucionalista, pero me da la impresión, y de lo que he escuchado a constitucionalistas, no existe esa causal para asistir a... Existe una causal para que el presidente esté obligado a asistir a la Asamblea. Entonces, claro, son exhortos que son simbólicos, ¿no es cierto? Son parte del juego político, ¿verdad? Pero yo me temo de que constitucionalmente tampoco se lo podía obligar por ese tema a asistir a la Asamblea, a no ser de que esté ya sujeto a un juicio político, cosa que todavía no es del caso o no es del caso del todo. Bien, queremos dar la bienvenida al señor asambleísta Rafael Lucero de Pachacuti.
en este diálogo que mantenemos con el asambleísta Alejandro Jaramillo, jefe del bloque y asambleísta de ID, y el periodista del portal digital Cuatro Pelagatos, Martín Payares. Señor asambleísta, ¿cómo ha visto estas últimas acciones que han sido criticadas ayer? La censura y destitución del superintendente de compañías, Víctor Anchundia, sin debate, dando las espaldas a la intervención del interpelado. No solo eso es una mala educación, sino desinterés por un problema que debiera hacer escarnio en el Ecuador. 900 millones de dólares en juego por presuntas estafas en el seguro social de la policía. Uno de los motivos para procesar y destituir al superintendente de compañías. El otro, cómo la Asamblea con espíritu de cuerpo salvó una parte de los bloques al acusado de diezmero. Los gritos fueron evidentes, salvaron al corrupto desde el correísmo y una parte de Pachacuti, el caso de Egner Recalde. Y lo último, Pandora Papers, donde finalmente solo lo que se ha hecho es una exhortación que el presidente ya dijo ayer, nos respondió de que no iba a concurrir a la Asamblea Nacional, con un antecedente que esto ha generado reacción de la CONAIE y que usted, asambleísta Lucero, ya respondió ayer, pero es bueno recordar para el registro histórico lo que respondiera respecto de esta observación de la CONAIE, que hace semanas anunció que iba a aplicar la justicia indígena y que ayer arremetió de nuevo con el bloque y con la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, por sus actuaciones, el señor Isa y los directivos de la CONAIE. Por favor. A quien debo yo parar mi posición es a los votantes de mi provincia de Chimborazo, a quienes trabajaron junto con nosotros haciendo campaña. Hoy, con todo respeto, Leonidas Issa no nos puede venir a decir qué tenemos que hacer. Creemos y lo que hicimos ayer fue un acto que teníamos que hacerlo. Bien, esa fue su respuesta. ¿Cómo resumir este entorno frente a estos hechos? Asambleísta Rafael Lucero, muy buen día. Buenos días, gracias por permitirme un saludo cordial a los amigos que estamos hoy compartiendo micrófonos a través de esta radio. Precisamente, a ver, yo voy a ser muy sincero, yo respeto mucho a la CONAIE. Yo vengo de la CONAIE de muchos años, ahí me formé en Pachacuti. Y hoy la CONAIE, con todo respeto al presidente Leonidas Issa, soy franco, yo no tengo por qué tapar nada. Leonidas Issa se ha convertido en un actor político. Es lo único que se ha convertido. No, la CONAIE de la lucha social, de la lucha histórica, donde se buscaba proyectos nacionales e internacionales para satisfacer, tratar en algo ayudar a las comunidades que ellos representan. ¿No? Hoy, ¿dónde están? Solamente son actores políticos. Con todo respeto, yo no voy a callarme, mucho aún cuando Leonidas Issa, sin llamar, si fuera un buen dirigente, nos llamara, nos hiciera sentar y nos pidiera explicaciones, como lo hizo el Pachacuti el día de ayer. El día de ayer, Pachacuti, Marlon Santi, Cecilia Velázquez y todos sus dirigentes llamaron, vengan y explíquenos cuál fue la toma de decisión. Y se le explicó, se le dijo, sí, fuimos llamados de la atención, sí, nos llamaron la atención Pachacuti, pero nos llamó para decir, vean, ¿qué pasó? ¿Qué señorías? Coger las redes sociales, abrir los micrófonos y criticar. Eso no es ser un dirigente, con todo respeto. Es decir, Leonidas Issa, un actor político, como usted dice, pero no un dirigente, como ha habido dirigentes emblemáticos, vamos para atrás, Lucho Macas, y pudiera citar muchos, un dirigente político, actor político, y no un dirigente de reivindicaciones sociales que tanta necesidad tiene el campo y el sector indígena ecuatoriano, asambleísta Lucero. Coincido con sus palabras. Hace unas semanas atrás lo dije. Añoro la CONAIE de antaño. Como se dice en el campo, ñaupa tiempo, viejos tiempos. Añoro, donde se discutía las problemáticas de los territorios, donde se hacían asambleas comunitarias para resolver y plantear propuestas para el tema porque la CONAIE se maneja de esta forma. La estructura de la CONAIE es la siguiente. Las organizaciones de segundo grado, luego conforman la regional y luego viene la CONAIE. De esta forma, y se discutían los territorios de las organizaciones sociales, organizaciones de segundo grado, se discutía las problemáticas territoriales. Eso subía a la regional y la regional subía a la nacional, que es la CONAIE. Así se maneja. Yo sí conozco la CONAIE, a mí no me puede venir Leonidas Issa a querer dar
lecciones de moral, con todo respeto. Yo respeto al ser humano, pero si no es capaz de llamar para sentarnos como buen dirigente, como vean, el dirigente para la comunidad es como ser nuestro padre. Llama, venga, a ver qué pasó, explíquenos por qué. Pero si sale a decir eso, significa que para mí es un actor político y por más presidente de la CONAIE, estimados radioyentes, yo no voy a callarme, no voy a callarme si es que él está en una posición política como la que está tomando. Eso es tomando una decisión política, no es una decisión de dirigente. Sí sabemos, ya, nosotros venimos de comunidad. Rafael Lucero ha sido presidente de comunidad, de organizaciones de segundo grado, organizaciones deportivas, ahora actor político, hoy autoridad. Sí sabemos cuál es el procedimiento de una dirigencia. Pues no puede venir a decir, vamos a hacerle justicia indígena. Eso tiene un procedimiento. Se ve que ni siquiera sabe cuál es el procedimiento de la aplicación de la justicia indígena. Esto no es coger y decir, vamos a hacerle justicia indígena. Esto tiene un procedimiento. Y yo, como he dicho siempre, yo no temo a la justicia indígena. Yo ya he estado en estos procesos. Quizás no me han aplicado justicia indígena nunca, pero son baños energéticos que muchas veces uno se lo hace de voluntad propia. Asambleísta Lucero, vamos a la referencia respecto de estos últimos hechos. Ayer el juicio político, una de las tareas importantes que tiene la Asamblea Nacional, la censura y destitución del superintendente de compañías, en parte por su responsabilidad, pero sin ningún interés. Y cada cual, por cierto, debe responder por sus actos. Pero ayer hubo un llamado público del vicepresidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, para que por favor atiendan la intervención del interpelado. Si no importa eso, ¿cómo se juzga? O se va ya con los ojos cerrados a juzgar, a censurar y a destituir sin saber en un caso tan importante como la estafa al Seguro Social de la Policía Nacional. El caso del salvamento al asambleísta ex ID Egner Recalde y el caso Pandora Papers, en donde sí dio vergüenza ver un informe en donde los propios, a confesión de parte, relevo de pruebas se dice en el ámbito judicial, aquí estamos en el control político, los propios asambleístas respetables, como usted ha reivindicado, tenemos diversidad de pensamiento, el asambleísta Edgar Quesada de Pachacuti y Sofía Sánchez cuestionaron severamente a su colega José Cabascango, presidente de la Comisión de Garantías Constitucionales, respecto del informe Pandora Papers. ¿Cuál es su comentario? El tema del juicio político del día de ayer. Nosotros hemos sido claros que toda autoridad, provenga de donde provenga, vamos a ser muy claros en el tema de la sanción política que puede hacer la Asamblea. El interpelante ha demostrado que existe culpabilidad, que no pudo controlar el despilfarro del dinero de la policía, se llevaron millones de dólares, más de 900 millones de dólares, y lo que hizo la Asamblea es aplicar la sanción que se tiene que aplicar. Que sí, ahí voy a hacer un mea culpa y reconocer. Yo creo que también los seres humanos tenemos que tener la valentía de reconocer las equivocaciones. Sí es cierto, hubo un informe, estábamos todos por todo lado, bueno, yo salí, ando delicado de salud y tenía una cita médica, tuve que salir, pero regresamos y estuvimos sentados ahí y yo felicito la postura del presidente, del vicepresidente Saquicela, que llamó la atención, me parece muy bien, yo creo que esto nos sirve también de escarmiento para que en otras situaciones no suceda eso. El tema de Recalde. A ver, nosotros hemos sido claros. Ya lo hicimos una sanción respectiva al interno, a un ex asambleísta. Nosotros dijimos, listo, si las pruebas están claras, si el comité de ética presentó el pedido de que sea destituido, entonces ustedes saben, y es público, quién le salvó. Y ustedes saben quién le salvó. Nosotros votamos por la destitución, pero hubo un bloque mayoritario, que es la asamblea, que tiene un considerable número de asambleístas, no dieron el voto y ahí están las consecuencias. Entonces, aquí es para nosotros, al menos para Pachacuti, para Rafael Lucero, las cosas son muy claras. Todo lo que tenga que ver con corrupción, así sea mañana contra mí. Así digo, y digo en los micrófonos, así sea contra mí, si es que es corrupción, hay que combatirla y combatirla de raíz. Caso Pandora, sí es preocupante que en la misma comisión donde tenemos 4 asambleístas del movimiento Pachacuti, no se hayan podido poner de acuerdo. Esto es preocupante. Yo he sido muy claro en los medios de comunicación y lo voy a hacer hoy. Es preocupante, hemos llamado la atención de lado a lado, hemos tratado de que articulen, pero unos han demostrado una posición técnicamente con las pruebas suficientes, como lo hizo Sofía Sánchez el día de la propuesta, el día martes que nos tocó este tema,
Entonces, miren, ahí tenemos un tema fuerte. Y ahí nosotros estamos, este es el tema de Pandora Papers, es un tema que ha dividido a la bancada. Yo voy a ser muy claro en este momento, estamos tratando de volver a cerrar filas de manera conjunta, es un tema que ha cerrado, ha dividido a la bancada. Unos tienen una posición, otros tienen otra posición, y el hecho mismo de que en la comisión estén con diversidad de pensamiento, esto divide también a la bancada, pasa factura a la bancada y pasa factura a nivel nacional del movimiento. O sea, es un tema que está ahí permanente, pero es un tema que tenemos que asumirlo con responsabilidad, de que no hubo las pruebas suficientes, no en la presentación de el compañero Fernando Cabascango, no fue contundente en el pleno cuando tuvo que defender el informe, y esto permitió, como digo, desde el inicio, siempre se dice, si algo nace mal, pues termina mal, y eso es lo que ha sucedido en el tema de Pandora Papers. Es decir, con la libertad de cada asambleísta y su pensamiento, ¿cree usted que tuvo razón Edgar Quesada y Sofía Sánchez al señalarle al señor Cabascango de que hubo un informe que se presume que llegó incompleto, que no haya en un parlamento donde se parla, donde se discute, que el señor Cabascango cierre por presión del correísmo, cierre e impida un debate de un informe? ¿Eso no les hace quedar mal, asambleísta Lucero? Por supuesto, hemos estado en la boca de los ciudadanos a nivel del país, a nivel mundial, en estas divergencias que han tenido. Nosotros hemos sido muy claros, nosotros confiamos en el trabajo que hacen los asambleístas, pero en estos momentos ha quedado mucho que discutirlo, mucho que hacer, y esto permite que nosotros estamos, ayer que tuvimos que conversar con la Directiva Nacional de Pachacuti, y dijimos, a ver, es un momento que ustedes como dirigentes llamen para comenzar a hacer un trabajo conjunto y ver qué resoluciones se les va tomando en este tema específicamente de papeles de Pandora. Es un tema que sí nos preocupa, y yo ahí no quiero juzgar ni al uno ni al otro, los cuatro son nuestros compañeros, pero sí quedan debiendo, especialmente el informe de la Comisión de Garantías Constitucionales, queda debiendo muchas cosas. Entonces, ahí tenemos una posición de Edgar Quesada, una posición de Sofía, que ellos han dicho, es que esto lo estuvimos de acuerdo, y por eso no podemos darles el voto, porque no presentaron los informes cuando tenían que presentar, lo metieron a través de presiones, sí, eso es claro, y por eso también ha surgido un roce político con la bancada de UNES, un roce político que todavía no hemos venido hasta ahí debatiendo, conversando, concentrando muchas veces, pero ahora existe un roce político que esperamos que en futuro, por la unidad de la Asamblea Nacional, porque se apruebe políticas públicas para el pueblo ecuatoriano de forma conjunta, esperemos ver, pero hasta ahora nosotros estamos muy preocupados con lo que ha pasado, y reconocemos que hubo equivocaciones en tema de los informes. Muy importante cuando uno en política escucha ese reconocimiento, porque a veces, no todos por cierto, hay que hacer exclusión, hay muchos políticos que tienen veleidades que no solo demuestran iracundia. Ya vivimos 10 años del correísmo, de eso, donde se imponía la mentira con solvencia. Así se le vendía al Ecuador. Pero es destacable, es loable el reconocer los errores, porque los seres humanos estamos sujetos a errores. Y en el plano político está en la vitrina, en la Asamblea Nacional. Y eso es fundamental, como ha dicho el asambleísta Rafael Lucero, respecto de algunos temas, como el juicio político al superintendente destituido o el informe del caso Pandora Papers. Quiero volver con el asambleísta Alejandro Jaramillo. Bueno, la lectura del informe de Pandora Papers, en donde usted finalmente con su propuesta logró que se apruebe este exhorto, esta invocación al presidente Lasso para que vaya, que no pasa de ser un exhorto, asambleísta Jaramillo. Sí, primero quiero decir algo. Yo estoy de acuerdo con Martín. Hay que fiscalizar puertas adentro, pero no se puede, pues con un bloque de asambleístas que no entiendo también por qué Rafael Lucero no lo dice de manera clara y directa. La bancada de UNES, que por sus propios intereses individuales, primero en el tema de Recalde, cuando existían todas las pruebas, cuando existían audios, cuando existían testimonios, la ex asistente con lágrimas en los ojos manifestó decir que no le quería entregar más dinero a Recalde porque necesitaba para las pensiones de su guagua, para pagar su alimentación, su medicina.
Eso es lo lamentable y inentendible que no se tenga todos los votos cuando todas las pruebas estuvieron tan claras, y también los testimonios del ex asesor. Entonces de Salva UNE, y ya de manera clara se ve cómo vota. O sea, la manera de cómo vota tiene un integrante más, la bancada de UNE, ya tendrían 48 asambleístas. Mire, y yo sí quiero también referirme al tema de la ley económica urgente tributaria, este mamotreto que pasó a través del Ministerio de la Ley. O sea, mire, con una votación sorprendente de UNE, porque es sorprendente, porque cualquier cosa se pudo haber esperado, menos de eso. Este gran pacto que ha hecho Lazo con Correa para tener este mamotreto de ley que afecta directamente a la clase media, a la clase obrera, a los artesanos, al sector productivo. Y eso es lo lamentable. Y en cuanto al tema de los Pandora Papers, hay que ser totalmente claros, pues. O sea, aquí nosotros no podemos llamar al caos, llamar a la inestabilidad, pretender pisotear la Constitución de la República del Ecuador. Nosotros la votación de la izquierda democrática siempre ha sido coherente y siempre va a ser coherente. Siempre. Mire, presenta una moción Paola Cabezas señalando que una de las causales de destitución del presidente de la República que establece el artículo 130, numeral 2, de crisis política y conmoción social. Yo me pregunté, ¿conmoción social en este momento en el país? La respuesta es no. Sin embargo, le hemos dicho al presidente de la República que tiene que acudir a la Asamblea Nacional a que le responda, no a los 137 asambleístas, sino a todos los ecuatorianos y ecuatorianas, a todos los ciudadanos. Tiene que responderle al país. ¿Qué pasa con cuál fue la figura legal que hizo la sesión, que lo dice el presidente, que ha cedido a sus hijos? ¿Cuál es la figura? ¿Que hubo una transferencia de dinero? ¿Hubo una sesión con una figura, no sé, donación? ¿Cuál es la figura legal? Eso quiere que el país quiere saber, y por eso le hemos exhortado que vaya, porque tampoco en ninguna parte de la Constitución de la República del Ecuador y de la Ley Orgánica de la Función Legislativa no existe eso de que el presidente de la República pueda acudir a la Asamblea y responder por estos temas. Por eso nosotros le estamos diciendo al presidente de la República, está por el bien de él, para que despeje estas dudas y que lo haga de manera frontal. ¿Qué miedos tiene? El que nada debe, nada teme. Pero hay una instancia importante, de acuerdo con el ordenamiento jurídico del Ecuador, el informe de la Contraloría General del Estado, que en una de las investigaciones lo libera. Y curiosamente, da vergüenza escuchar esos debates, le digo sinceramente, asambleísta Jaramillo, en la Asamblea, el correísmo diciendo, ¡qué agilidad del Contralor! Cuando en el correísmo se aprobó una ley que le da un plazo para que el Contralor entregue el informe. Es decir, quieren ver la cara, perdónenme la expresión, perdónenme a los oyentes, la cara de tontos a los ecuatorianos al decir qué agilidad de la Contraloría, y aprueban una ley en ese gobierno nefasto que hay un plazo para entregar el informe. Es decir, eso es lo que genera una mala imagen de una función importante como la legislatura. Sin duda alguna, usted sabe perfectamente que todos estos temas hay que aclarar. Mire, el presidente de la República solo oye, no escucha, no quiere escuchar. Por eso le hemos pedido que venga, pero así no hay sensibilidad por parte del presidente de la República. Mire, yo le quiero también señalar que hay una investigación abierta en la Fiscalía, y eso también la fiscal general deberá realizar su trabajo y la justicia ordinaria deberá trabajar su trabajo. Hay que aclarar esto, hay que aclarar y callar esos rumores.
En el caso de la reforma tributaria, hay que decirlo, como institución, la Asamblea tuvo la oportunidad, incluso en los casi 30 días de tratamiento en la comisión, en el Pleno, hubo observaciones. Izquierda Democrática precisamente hizo subir la base del impuesto a la renta, hicieron subir la base de los gastos personales que estaban en 14 y ahora bajan desde el próximo año a $5,000. Es decir, hubo propuestas, pero lastimosamente la imagen que sale hacia afuera es: tuvieron oportunidad de mejorar, de cambiar esos errores que tenía la reforma tributaria del Ejecutivo, pero no hubo manera. Finalmente entró en vigencia por Ministerio de la Ley por una acción u omisión final de la Asamblea Nacional, la asambleísta Jaramillo. Existieron varias sesiones, varias reuniones, se conversó con todos los equipos asesores, conversé con el jefe de la bancada del BAN, iban supuestamente a recoger todas las observaciones de la izquierda democrática, y no de la izquierda democrática, sino de la ciudadanía. Pero mire qué vergonzoso que es esto. Aplastarle a la clase media y aplastarle a los artesanos. Mire, con esta ley que entró en vigor, se elimina la exoneración que tenían los carpinteros, los estilistas, los peluqueros. Ahora tienen que pagar el impuesto a la renta. Tienen ahora que gravar con el 12%. O sea, el motor, los que dan trabajo, que son los artesanos, con este mamotreto, les están afectando y afectan a la ley de defensa del artesano. Mire, con este tema de la clase media. La clase media en cada compra que realiza tributa con el 12%. Ahora tiene que pagar los funcionarios públicos que ganen $2,000. Pero ni siquiera son los $2,000. Este es de los 1,770, porque es sin exentos, es sin el 13º, sin el 14º. Entonces, realmente afectarle a la clase media, que es quien sostiene la economía y dinamiza la economía en el Ecuador. Eso sí, para que existan ahora créditos vinculados, eso sí, llámenles para eso. Número uno, miren, antes de que se reforme a través de este mamotreto el código reformatorio de monetario de finanzas, antes era con el 6% de los que tengan el 6% de acciones, y ahora ha subido al 25%. Es decir, claro, el Código Orgánico Monetario y Financiero. Sí. Pueden tener otro tipo de actividades, ya no solo dedicarse a ser banqueros. Eso es lamentable. Vamos a regresar nuevamente a los 90, cuando existió el feriado bancario. Entonces esto es realmente lo que... Claro, en el 2000, porque el 90 hubo un gobierno muy respetable como fue el de Rodrigo Borja Ceballos, de Izquierda Democrática, el 2000. Sí, no, desde a finales de los 90, cuando fue el feriado bancario, así es, y a inicios del 2000. Mire, es totalmente lamentable. Y yo le digo una cosa, a todos, y parece que quieren destruir a la clase media para que haya solo ricos y pobres. No, y con la ayuda de la bancada de UNE, que se abstiene a votar y pasa por el Ministerio de la Ley. Y no nos vengan a decir que no saben de procedimiento parlamentario, o que no saben la ley orgánica de la función legislativa. Hay algunos legisladores de UNES que ya tienen su segundo periodo. No nos crean tontos, no nos crean ingenuos. Aquí existió un pacto, y ese pacto lo hemos denominado el pacto del indulto. Ya veremos los próximos días la situación que ya veo que están moviéndose en los casos de Glass y de Alexis Mera. Eso es lamentable, mi querido Miguel, y es lamentable para toda la población, para todos los ciudadanos y ciudadanas. Claro, los hechos lo dirán. Quiero volver con el asambleísta Rafael Lucero, luego hablamos con Martín Payares. Asambleísta Lucero, su lectura de esta reforma tributaria, como decir el asambleísta Jaramillo, ha caído el peso en un sector de la población, la clase media, con errores
El propio asambleísta Jiménez, creo, en uno de los debates admitió que tenía errores de ese proyecto. Sin embargo, por acción básicamente del correísmo, sabemos lo que buscan ellos, el caos en el país, pero la imagen hacia afuera institucional, es que la Asamblea tuvo la oportunidad de cambiar lo que calificaba el asambleísta Jaramillo, ese mamotreto de reforma tributaria, pero no hubo cómo. Al final entró en vigencia como quiso el Ejecutivo, asambleísta Lucero. Por supuesto, nosotros siempre hemos dicho la Asamblea puede jugar un papel importante en la reforma de un proyecto de ley, en las observaciones de un proyecto de ley del Ejecutivo o de iniciativa ciudadana, podemos hacer, pero si no existe voluntad política de quién es el proponente, en este caso el presidente Guillermo Lasso, la voluntad política de ejecutar las cosas, de aceptar las propuestas, las observaciones que hacíamos en las diferentes bancadas. Y no solamente en las bancadas, ahí también quiero ser claro, yo concuerdo plenamente con el asambleísta Alejandro Jaramillo, no solamente las bancadas, sino también de los sectores sociales, los profesionales, muchos empresarios pusieron observaciones de esa ley y no acogieron absolutamente nada. ¿Y qué es lo que se hizo? Nosotros pedir el archivo de la ley. Ahí, Izquierda Democrática, Pachacuti, votamos por la negativa y el archivo de la ley. Pero ¿qué sucedió? Los asambleístas de UNES, como tienen un número importante, pretenden imponer su bloque, y lo que hicieron es no votar por el archivo, y ahí tenemos ahora una ley publicada a través del registro oficial por el Ministerio de la Ley. Entonces, miren, son temas irresponsables, y por supuesto, ¿qué hace la ciudadanía? Critica a los asambleístas, critica a la Asamblea Nacional, pero ahí ustedes como comunicadores saben bien qué es lo que pasó y lo que nosotros hemos venido hablando durante estos días a través de los medios de comunicación. Estoy, como dije, mil disculpas, tengo que estar a las 8 de la mañana en la Comisión de Salud, que tenemos una aprobación de una ley, por eso me estoy trasladando y quizás haya interferencia de comunicación. Sí, no se preocupe. Queremos una pregunta final con usted, asambleísta Lucero. Luego de todo esto, ¿es posible recuperar ese trabajo, lograr acuerdos sobre la mesa con el gobierno cuando ya se anuncia para las próximas semanas del próximo año la reforma laboral? ¿Cómo lograr debatir, buscar consensos? ¿Qué es lo que quiere el país, al menos en un tema tan sensible como el desempleo? Hay más de 5 millones de ecuatorianos que no tienen pleno empleo, asambleísta Lucero. Volver a dialogar con el gobierno sería hacer un diálogo de sordos. No existe voluntad política, por lo tanto, ¿para qué vamos a volver a dialogar? Ya no tenemos credibilidad. Mire, hemos debatido el proyecto de ley económica urgente lo suficiente. ¿Y qué es lo que sucedió al último? Simplemente no acogieron los aportes de nosotros. Entonces, nosotros desde Pachacuti estamos ya analizando el próxima semana, antes de que se concluya el año, nos tendremos una reunión, eso quedamos ayer con los dirigentes de Pachacuti, una reunión para decir, a ver, qué vamos a suceder, porque siempre lo hacemos de manera orgánica, no de forma individual como asambleístas. Entonces, yo al menos, en este caso como asambleísta de Chimborazo, digo yo, volver a dialogar con el presidente, ¿para qué si no existe voluntad política? Trataremos de cerrar filas en la Asamblea Nacional entre todas las bancadas, esperamos que en esta Navidad, el niño Dios, como los que creemos en ese, golpee el pecho de los demás asambleístas, especialmente la bancada de UNES, y puedan trabajar en función a lo que necesita el pueblo ecuatoriano. ¿Cerrar filas para qué? ¿Tal vez caer en las garras del correísmo que quiere el caos? No, si nosotros cerramos filas las bancadas de Izquierda Democrática, de Pachacuti, los independientes, incluidos los socialcristianos y todos los asambleístas que estemos convencidos de que solamente trabajando de manera conjunta presentaremos proyectos de ley que beneficien al pueblo ecuatoriano, y esos proyectos de ley sean beneficiados. Sí, con UNES, ellos tienen su proyecto político y ahí no creo que podamos cerrar filas, pero siempre he sido las personas que busquen el diálogo, y al nivel del interno de la Asamblea nosotros creemos que como una agenda común, con la agenda parlamentaria vamos a trabajar de manera conjunta, esperemos que así sea. Claro, eso sería importante sin el correísmo, que puedan ustedes establecer y contribuir a la solución de problemas acuciantes como la parte social, la parte económica, la parte de generación de empleo, asambleísta Lucero. Así es, por supuesto, de manera conjunta, sin UNES. Yo creo que, mire, al menos yo personalmente, y debo decirlo, reconocerlo,
Yo tenía la fe que UNES vaya a hacer los cambios, que vaya a trabajar de manera conjunta, pero ya nos han demostrado que no, o sea, que no, y ahí el malestar del compañero Alejandro Jaramillo como jefe de bancada izquierda democrática, ellos hicieron una propuesta de depuración al interno de la Asamblea Nacional. ¿Y quiénes le salvaron? No voy a repetir porque ya se lo dijeron. Si se unen el resto y no el correísmo, pudieran tener alrededor de 90 votos. Si para una ley se necesitan 70, tranquilamente darían un buen mensaje para el Ecuador. Por supuesto, esa es una gran realidad y al menos voluntades de Pachacuti y de la jefatura de bancada, haremos todo lo posible por unificar lo que usted está diciendo. Si nos unimos y trabajamos en equipo, los demás asambleístas, vean, le podemos dejar a los de UNES ahí con sus 47 votos que hagan lo que quieran. Bien, Martín Pallares, su lectura de estos temas, ¿hay posibilidad de lograr el diálogo, lograr acuerdos que permitan satisfacer las demandas acuciantes ciudadanas? La generación de fuentes de empleo, para ello se ha hablado de la necesidad de una reforma laboral. ¿Cómo, cómo viabilizar esto? Planteaba el asambleísta Lucero, nos parece importante, que sin el correísmo, dejando al correísmo, el resto de la Asamblea pudiera reunir alrededor de 90 votos, más que suficientes para aprobar leyes que se necesitan 70. Miguel, yo soy pesimista. Yo soy pesimista. Cuando uno escucha a los asambleístas, uno se da cuenta de que lo que existen es un apego a ciertas consignas históricas. A unas consignas que corresponden a un mundo que ya no existe, ¿no es cierto? Seguimos, y eso va a pasar cuando se presente la reforma laboral. Existe unos marcos, ¿no es cierto?, conceptuales que se repiten desde los años 80, cuando yo era yo me estaba graduando del colegio. Las consignas y el discurso sigue siendo exactamente el mismo, idéntico, con dos realidades completamente distintas, ¿no es cierto? Entonces, la palabra flexibilización laboral es pecado, como lo fue en los años 80, lo sigue siendo en los años ya 2020, ¿no es cierto? Entonces yo no creo que vaya a haber posibilidad de encontrar fórmulas para mejorar el empleo, ya sea a través de la flexibilización o lo que sea. Existe una gran consigna histórica que es el apegarse a un código laboral del año, creo que es 38, me parece, Sí, o 32, 38, no sé. 38. 38, ¿no es cierto? Y ahí nos vamos a quedar, Miguel, ahí nos vamos a quedar. Con un código laboral de 1938, cuando el mundo era absolutamente otro. Entonces yo no soy muy optimista. Creo que lo que dice el asambleísta Lucero de que va a haber, que podría haber un acuerdo entre la izquierda democrática y Pachacuti, pero yo no veo que esos dos partidos hayan modernizado su discurso, hayan contemporaneizado su discurso, ¿no es cierto? Siguen con las mismas consignas, tienen su derecho, es legítimo, lo que usted quiera, pero me parece que siguen con esas consignas que son absolutamente arcaicas. Entonces yo no veo la posibilidad de que haya un quiebre en esa actitud, y tampoco veo que el gobierno tenga una estrategia para lograr romper eso. Entonces, yo creo que nos vamos a quedar tal cual, con un sistema laboral donde los privilegiados son los que tienen empleo, que sería un sistema fantástico y maravilloso donde, si es que la mayor parte de los ecuatorianos tuvieran empleo, pero no tenemos empleo, no tenemos el empleo que es el ideal que está dentro de ese marco, ¿no es cierto?, del que gana 13º, décimos ni sé cuántos, de los que, etcétera. La gran mayoría de ecuatorianos no estamos en ese segmento, no estamos, y yo me incluyo. Ya el mundo, ese mundo donde todo era
tan ortodoxo y tan rígido, ¿no es cierto? Estamos en un mundo mucho más líquido, mucho más cambiante, mucho más donde tenemos empleo en unos meses y en otros meses ya no tenemos, etcétera. Ya ese mundo rígido al que tanto se defiende ya no existe, pero yo creo que nos vamos a quedar ahí y el Ecuador seguirá igual. Yo por eso soy un poco pesimista, Miguel. Asambleísta Alejandro Jaramillo, Martín Pallares ha dicho que es pesimista frente a los acuerdos. Del asambleísta Rafael Lucero ha señalado que sería bueno cerrar filas, bancadas que quisieran aportar Pachacuti, Izquierda Democrática, los independientes, sin el correísmo para lograr lo que el país quiere. ¿Es viable? ¿Es posible eso? ¿Harían todos, menos el correísmo, harían alrededor de 90 votos? ¿Por qué no se unen para leyes que reclama el Ecuador, que se necesita 70 votos, asambleísta Jaramillo? Mire, nosotros estamos totalmente claros en esto. Es lamentable, de hecho, ya lo sucedido que este acuerdo que ha tenido Lazo con Correa en el tema de la ley tributaria, bueno, de esta ley económica urgente en temas tributarios. Mire, eso de cerrar filas no es lo correcto. O sea, yo soy muy sincero en eso. Mire, nosotros si tiene una buena iniciativa, el Ejecutivo nosotros la vamos a apoyar. Si la bancada de UNE tiene una buena iniciativa, nosotros la vamos a apoyar. Si la bancada del Partido Social Cristiano, de Pachacuti o los independientes tienen una buena iniciativa que sea realmente en favor de la gente, la clase media, la clase obrera, de los artesanos, nosotros vamos a estar siempre apoyando. Nuestras votaciones siempre han sido coherentes, analizadas. Pero lamentablemente el presidente de la República lo único que hace es oír, no escucha. Entonces yo sí le hago un llamado al presidente de la República y siempre le hemos extendido la mano para que tenga gobernabilidad. Pero con estas cosas que pasaron en la ley orgánica, en esta ley económica urgente, no se puede. O sea, nosotros miren, yo escucharle a Martín ahora decir que nosotros tenemos pensamientos arcaicos. El tema de las conquistas laborales, eso jamás vamos a dejar nosotros de hablar. Nosotros somos el partido político de los trabajadores, de la gente de a pie, de la gente que toma el bus. Sabemos la realidad. Nosotros el dolor no lo hemos visto de lejos, nosotros la realidad lo hemos visto de cerca. ¿Cómo se puede, imaginar en ese, que cuando envió todo este champús ahí el presidente de la República, en el tema tributario, el tema laboral y el tema de inversión? Ahí en ese proyecto de ley, imagínense que exista un contrato a prueba a 4 años. ¿Qué es eso? O sea, alguien no le puede asesorar al presidente de la República, por favor, o que el trabajador tenga que indemnizarle al patrono, por favor. Bueno, eso ya el propio presidente reconoció que fue un error. Pero ustedes serían partidarios, si no están, como decía Martín, con ideas arcaicas, ustedes están de acuerdo frente a una realidad agudizada por la pandemia de hacer una nueva contratación laboral, llámese flexibilización o como se llame, una nueva contratación laboral sin tocar a quienes ya ventajosamente tienen un pleno empleo y lograr una nueva contratación, porque esta es la discusión. Y ahí se entra, no, es que va a afectarse a los derechos adquiridos. Nada, una nueva contratación que no afecte en modo alguno a quienes ya tienen contrato. Pero cuando se escuche en la Asamblea que van a defender a esos cerca de 6 millones de ecuatorianos que no tienen un pleno empleo, asambleísta Jaramillo, ¿están de acuerdo? ¿Apoyarían eso ustedes? Pero hay que generar empleo, hay que generar ese empleo de calidad. El presidente de la República en campaña dijo, sí, voy a traer inversionistas, voy a traer ni $1, pero ni $1, por favor. O sea, hay cosas tan... Bueno, si hay anuncios, 2.000 millones se concretó en el Ford Business Open. Perdóneme, o sea, eso de los anuncios ya han pasado 6, 7 meses. Y entonces nos están mintiendo. Mire, yo le digo una cosa, en este tema de la ley económica urgente en temas tributarios, se quiere
recaudar 1.900 millones de dólares. Pero, eso por un lado. Por otro lado, quieren que exista una condonación de deudas de intereses por 2.000 millones de dólares. No entiendo nada. Oiga, existen 7.000 millones de dólares que se evaden en tributos. Hoy por hoy, en este momento, hay 1.700 millones de dólares con sentencias en firme que el Servicio de Rentas Internas no cobra. No entiendo. O sea, hay cosas que uno tiene que entender. Oye, y yo sí digo al señor presidente de la República, con todo el respeto, tiene que asesorarse en todos los temas. Pero tiene que tener asesores que realmente no tengan intereses particulares, intereses personales. Hay cosas, mire, y confundir y inmiscuir temas en este mamotreto, temas de hidrocarburos, temas de monetarios, o sea, por favor, o sea, ¿cómo se reactiva la economía? ¿O cómo es un tema de ley económica urgente? Asambleísta Jaramillo, ¿ustedes están dispuestos a darle gobernabilidad al Ecuador, a lograr acuerdos? El asambleísta Lucero tiene sus dudas en la relación con el presidente, pero en el caso de Izquierda Democrática, ¿pudiera contribuir para lograr acuerdos, por cierto, acuerdos sobre la mesa, y no salir a tratar de salvar la imagen? Porque esa es la verdad. El presidente escoge de su voluntad a un reconocido dirigente que fue de su partido, fue vicealcalde de Quito, fue alcalde de Quito, Andrés Vallejo Arcos, para la Embajada de España. Y rápidamente uno ve la reacción del presidente de Izquierda Democrática, Guillermo Herrera. No, nada tiene que ver con acuerdo, nada de nada. Es decir, ya en el Ecuador, en política, déjeme decirle, y con el perdón, no hay virginidades en eso. Y tratar de sacar el cuerpo y decir nada de nada con nada, ni con el gobierno. Allá le eligieron porque le escogieron a Andrés Vallejo para la embajada. O sea, eso no genera una buena imagen para un partido respetable como ha sido Izquierda Democrática, que llegó al poder con un presidente demócrata como fuera Rodrigo Borja Ceballos. Mire, eso es un tema personal del compañero Andrés Vallejo. Él tiene los méritos, él tiene una gran trayectoria y si ha sido designado es por un tema netamente de amistad y reconocimiento de todo su trabajo. Pero no es que exista aquí hay un tema de reparto de cargos o de que nosotros estamos cogobernando. Nosotros somos totalmente claros y coherentes, querido Miguel. Nosotros le hemos dicho al presidente de la República, presidente, mire, le extendemos la mano no por usted, no porque sea Lazo, sino para que exista realmente gobernabilidad en el país, pues. Pero no puede ser que él solo oiga, no escuche y no ceda en absolutamente nada. Entonces, aquí el tema de ver tiene que ver no solo por los grandes grupos económicos, tiene que ver por la gente pobre. Él dijo, claramente dijo el presidente en campaña, dijo que tenía la receta perfecta y que el mismo día de su gobierno, el primer día, iba a mejorar la economía. 100 minutos creo que dijo alguna cosa de eso. Pero o sea, ya ha pasado como 6-7 meses y ahora lo único de tributos, más tributos, más tributos. Ahora vendrá con el tema de la ley de los trabajadores, que le digo una cosa y le dice al presidente de la República, tenga cuidado que no puede existir dos códigos o dos leyes laborales. Si es de 1938, como dijo el Martín, ya pues reformémosle al Código de Trabajo actual. Pero, perdóneme, con ese cuento, la asamblea anterior, la penúltima, la antepenúltima, no pudieron hacer nada. Vea, desde hace el 2011, 2012 se anunció nuevo código laboral y no hay manera. En la práctica, los que sufren las angustias son los trabajadores. Pero el decir, no nueva ley, reformemos el código, hagamos un nuevo código, al final de cuentas es cero en el tema laboral desde la Asamblea Nacional, asambleísta Jaramillo. Bueno, seguiremos hablando de estos temas de interés. Quiero agradecer la atención al asambleísta Alejandro Jaramillo, jefe del bloque legislativo y asambleísta de Izquierda Democrática, el coordinador del bloque de Pachacuti, Rafael Lucero, y al periodista Martín Payares del portal digital Cuatro Pelagatos. Muchas gracias su participación en la revista de Opinión Democracia, muy amables. Muchas gracias, Miguel, siempre a las órdenes.
Muy amable. 8:20 en el territorio continental ecuatoriano. Aquí seguimos buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos con otro tema de interés. ¿Qué pasa con las tasas de interés? Perdón la redundancia. ¿Qué pasa con las tasas de interés? ¿Se puede reducir el efecto de tasas a dedo o de manera técnica? Vamos a plantear el tema con el economista Alberto Acosta Burneo de Análisis Semanal y el ingeniero Marcos López de una de las juntas de la estructura monetaria y financiera vinculadas al Banco Central del Ecuador. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Lo más lindo de Navidad es todo lo que podemos hacer para regalar a nuestra familia lo mejor. Hacemos largos viajes en avión, luego manejamos por horas hasta llegar a